Seguimos en Hora Política y recibimos al ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico. Lisandro, bienvenido. Bueno, muchas gracias, de verdad que gracias por la invitación y el gusto mío estar con ustedes. Muy amable. Igualmente. Lisandro, bueno, después de la reunión del presidente de la Nación con los gobernadores, ¿hay alguna expectativa favorable en cuanto a la deuda que mantiene la Nación en obra pública para la provincia? Por ahora, no mucho, la reunión fue hace menos de una semana. Estamos tratando de ver si la Nación cumple alguno de los compromisos del gobierno nacional del presidente Milei, digamos, compromisos que asumió con la provincia de Santa Fe de algunas obras en concreto que tenía que al menos terminar. Otras la pasó a la provincia y las provincias las está haciendo con fondos provinciales. Pero son muy poquitas. Una es importante aquí en Rosario que tiene que ver con la planta de tratamiento de agua potable que está en Granadero Baigorria, una planta que se está creando, se está armando para duplicar la capacidad y conectaría con el acueducto Gran Rosario. Importante, fundamental, necesaria, que si no hubiera sido porque la Nación demoró, la empresa empezó, no le pagaron, está paralizada. Pero ahora está avanzando a buen ritmo, hubo un pago, estamos cifrando la esperanza de que al menos esa obra pueda avanzar. La lógica diría después de las últimas elecciones, a las cuales el gobierno nacional llega también con múltiples frentes abiertos, pero bueno, con la ratificación del respaldo de la gente, se esperaría en teoría un cambio de actitud. ¿Tienen una visión, por lo menos inicial, de expectativa positiva en ese sentido? Vamos a ver, la verdad que nos ha costado mucho en este año y 2 años casi de gestión relacionarnos con el gobierno nacional. Permanentemente cambiaban los funcionarios, no había un hilo conductor. Obviamente que yo nunca vamos a dejar de gestionar ante el gobierno nacional, ¿no? Pero sinceramente habría que verlo. Lisandro, mucho se habla de la prioridad de las rutas, pero digo, vos recién hablabas de algo que es muy prioritario, el tema del agua. Digo, dentro de la provincia, ¿cuál es la obra pública prioritaria a terminar? No, a terminar son varias. Sería injusto si te dijera esta o cuál obra. Ahí nosotros tenemos muchas en ejecución, en avance. Es decir, por decirte algo, acá en Rosario la obra que vamos a iniciar dentro de poco es el Hospital Regional Sur. Es el último de los 5 grandes hospitales que tiene Santa Fe. El 28 de noviembre, dentro de poco, inauguramos el 4º en Rafaela. Va a ser el hospital más moderno del centro del país. Pero bueno, si vos me decís cuáles son las prioridades, creo que lo más importante es mejorar las rutas, la infraestructura vial. En Santa Fe tenemos 4.600 kilómetros, vamos a llegar a 4.900 kilómetros de rutas provinciales, que son responsabilidad de la provincia, y 2.685 kilómetros de rutas nacionales, que son responsabilidad de la Nación. Nosotros nos ocupamos de las nuestras tratando de repararlas, mantenerlas, ampliarlas, como el tercer carril de la autopista y demás, pero necesitamos que la Nación haga su parte y que con lo que cobra el presidente Milei de impuestos a los combustibles, repare, que está para eso el impuesto, las rutas nacionales. En este contexto que describís, el poder avanzar en el circuito de ingreso a los puertos fue todo un desafío. Posiblemente el ciudadano no lo mensure. Digo, ¿qué importancia tiene este punto? Para mí, dentro de nuestro ministerio, de mi Ministerio de Obras Públicas, es lo más importante como tema. Tenemos obras grosas, pero una obra arranca y termina. Esto es pensar en mediano plazo un esquema de planificación y mejora permanente y continua de algo que es una vergüenza nacional, yo diría que internacional, ¿no? Porque es una vergüenza internacional que este país exporte 120 toneladas de commodities al mundo y tenga las rutas vergonzosas que tenemos que llegan a los puertos. Movemos entre 1.7 y 1.9 millones de camiones por año en rutas que son del tercer mundo, con lo cual no hay organización, no hay planificación. Entonces la propuesta del gobierno de Santa Fe que el gobernador planteó es: organicemos un esquema único, donde toda la circulación que llega a los 32 puertos que hay en 60 kilómetros entre Timbúes y General Lagos esté pensada con el pago de una tasa, como corresponde a una ruta concesionada, pero a cambio de obras de importancia. Hoy demora más un camión en cruzar las vías del ferrocarril en la ruta 012, ahí cerca de la 34, que en descargar su carga en el puerto. Entonces eso es un pobrismo vial que es producto de falta de planificación
La idea nuestra es unificar todo este circuito de ingreso portuario y tener un sistema de obras nuevas y mantenimiento. Y nos trazamos como objetivo, después de tantos estudios y análisis que estamos haciendo, en marzo tener la presentación de lo que sería el programa. Hay que hacer una ley específicamente que apruebe, porque hay que crear un organismo, una concesión, un plazo mínimo 20, 30 años, una tasa única de ingreso. Son obras de importancia que tienen que tener una concesión de control también. Bueno, eso es lo que estamos pensando, como me parece lo más importante que tenemos que tener como provincia productiva que somos. En ese proyecto, sé que por ahí es una quimera lo que te estoy preguntando, pero digo, el plazo de ejecución de esa obra. Todo va a estar atado al plan de obra y a la recaudación. Nosotros pensamos que es una concesión es la recaudación. Vos salís de un campo con tu camión lleno de granos. Un campo en San Jorge, o un campo, no sé, en La Bulaye, en Córdoba, en Santiago del Estero o en Misiones. Son 13 provincias las que mandan aquí la carga. Vos desde el campo cargas tu ingreso a puerto. Tenés validado y vos ingresás al puerto, con tu QR pagás lo que salga por tonelada. Hay que suplantar esto de que le están cobrando a los camioneros en las municipales. Esto no va más, esto de cobrarle un peaje en efectivo, eso quedaría obviamente con las municipalidades dentro de este esquema, pero eso nos permite decir, se recauda esto y el plan de obra es este. Ese plan de obra que vos pensás y que vos preguntás, básicamente es el que Vialidad Nacional en su momento pensó, más el agregado que estamos haciendo con el estudio de la UNR y también del CFI. Una serie de obras que van, decirte, la A012 que va de Pueblo Ester a Ricardoné. Obviamente que tiene que ser doble carril, tiene que tener travesía urbana en Roldán, en Ricardoné, tiene que tener puente en el cruce de la Muerte ahí en la ruta 18, una circunvalación más grande, más afuera de la 012, algunas rutas que tienen que tener cambio de traza, peines, o sea, llegadas a Timbúes. Hay una serie de obras. Te lo resumo en minutos, ¿no? Pero esa es un poco la idea. Para mí, como ministro, es el tema más importante que tenemos sobre nuestra mesa de trabajo. El déficit habitacional es un problema histórico también. ¿Cómo hoy por hoy Obras Públicas está afrontando esta situación? La construcción de viviendas siempre va atrás de la demanda, porque la demanda en Santa Fe es mucha y la vivienda, el costo es 60 millones una unidad, es muy difícil. Pero el gobernador planteó un esquema de crédito, el crédito nido, que es un crédito hipotecario, es el crédito más económico en la República Argentina, 4% anual, es un crédito con UVA, ¿no? Pero 4% anual. Ya llevamos otorgados 591 créditos por un valor en total de 25.000 millones de pesos. La mayoría fue para compra de vivienda, 90% para compra y 9%, 91% y 9% para construcción. Queremos que sea para construcción, pero bueno, esa es una política activa para la clase media, y para los sectores menos adinerados o con más complejos económicos, ambientales y sociales, diferentes programas de hábitat que hay en todos lados, pero que siempre digo, insisto, van detrás de la demanda. Lisandro, el clima presenta desafíos muy grandes y la verdad que vemos que cuando pasan cosas en otras provincias, vemos qué importantes son las obras de saneamiento que se hicieron en Santa Fe y que se van a seguir haciendo. Digo, en ese cronograma, ¿qué están viendo? ¿Del clima o de las obras? No, de las obras de saneamiento. No, tenemos que seguir, o sea, eso lo que vos decís lo analizamos. Donde hubo obras de limpieza, obras que son poco vistosas, pero re importantes. Limpieza de canales, readecuación de canales, nuevas alcantarillas, llovieron 200, 170 milímetros y no pasó nada. Donde son zonas bajas siempre tenemos problemas. Nuestra idea es seguir trabajando en esto, la planificación y el mantenimiento de obras hídricas. Es una provincia esta que tiene muchos canales, son cerca de 40.000 kilómetros casi de distancia, no de canales, sino de metros a intervenir, 40 kilómetros en este momento, 40.000 metros. El metro lineal es costoso, pero de alguna manera eso nos permite mantener la salida de agua. Aprovechamos la oportunidad de tenerte acá para hablar un minuto de política. Digo, pasaron las elecciones de medio término. Desde el gabinete provincial, ¿cómo mensuran el resultado del 26 de octubre? ¿Hubo un plebiscito a la gestión provincial? Me parece que lo que hubo fue un apoyo fuerte a la política del gobierno del presidente Milei.
Eso claramente está sobre la mesa y eso hay que tomarlo como una realidad, ¿no? Sí, como cada elección, cuando uno no gana, tiene que tomar un concepto aleccionador de por qué no se dio. ¿Era difícil para una fuerza provincial meterse en un debate nacional? Por supuesto que sí, porque era un debate nacional. Y la mayoría de la gente quería participar de la elección, apoyar a Milei o no apoyar a Milei, y obviamente la gente en el país, la sociedad le dio un respaldo al gobierno nacional. Lisandro, ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted. Gracias. Muy bien, nosotros seguimos en Hora Política.